Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la biblioteca de David y hoy vamos con uno de los vídeos más esperados del canal, uno de esos vídeos que ya durante semanas la gente me ha estado preguntando, oye, ¿cuándo vas a publicarlo? Y es que vamos a hablar de las que han sido mis mejores lecturas del año 2025. Estamos terminando ya este año 2025, quedan muy poquitos días para que termine el año y como siempre vengo a traeros la recopilación de los que han sido mis mejores libros de este año 2025. Me ha costado muchísimo, no os podéis imaginar cuánto, elegir solamente 11 libros. Durante este año he leído más de 80 libros y ya os digo que quedarse solo con 11 ha sido una tarea complicada. Y es que antes de empezar a hablaros de esos 11 libros que he elegido, os voy a decir unos cuantos que se han quedado a puntito de entrar en el top. Es que tenemos fuera de la lista libros que me han encantado como La senda del perdedor de Bukowski, Araña de John Bilbao, Las llanuras también de Gerald Murnane, Canadá, de Richard Ford, una obra que es larga, es lenta, pero que la verdad es que a mí me gustó muchísimo, o incluso también Desesperación, de Nabokov. Estas son las 5 que más me ha dolido dejar fuera de la lista, pero es que cuando veáis la lista vais a entender por qué. Y también tenemos que entender un poquito, antes de empezar la lista, en qué me he basado para realizarla. Aquí obviamente entra cuánto me ha hecho sentir la novela, la calidad literaria de la misma, y también el tercer punto que a mí me ha gustado destacar dentro de este top es cómo han perdurado estos libros a través del tiempo. Es decir, una obra que fue escrita hace 50 o 100 años y sigue vigente, dentro de esa calidad alta, para mí tiene más puntuación seguramente que una obra similar que haya sido escrita en el año 2020. Dicho todo esto, vamos a empezar con el top 11 de libros que tengo aquí a mi ladito, pero antes que nada recordaros que debajo en la descripción tenéis diferentes links a cositas gratuitas. No os voy a dar la chapa, pero miradlo porque tenéis muchas cosas gratis que durante estas navidades o incluso para principios de año podéis aprovechar. En el top 11 tenemos una obra muy moderna, una obra que a mí siempre me gusta recomendar y que yo siempre digo que me molesta un poco que no se hable más de ella a nivel literario español, porque esta obra, curiosamente, yo decidí leerla después de escuchársela mencionar a muchos youtubers, instagramers populares de otras regiones del mundo, principalmente de Inglaterra y de Estados Unidos. Y es que vamos a hablar de Permagel de Eva Baltasar. Aquí tenemos una voz contemporánea, una voz muy afilada, una voz en la cual la autora se deja llevar, nos da una especie de realismo sucio español, por decirlo de alguna forma, y es que la obra está llena de una especie de cinismo inteligente, ¿no? De ir directo al grano, sin tener una palabra de más, haciéndote sentir como hace el realismo sucio, diciéndote las cosas de una forma muy directa, cómo son, cómo se viven, cómo se sienten. Es que la obra mezcla muchas de las características que las personas en general hemos vivido a lo largo de las civilizaciones, pero sobre todo muchas de las creencias y muchos de los sentimientos actuales de la población. Ya que en esta obra se explora el deseo femenino, también de alguna forma la muerte, incluso la maternidad y también cómo se llevan a cabo y cómo fluctúan las relaciones familiares. Y lo mejor de la obra, desde mi punto de vista, es que todo esto lo hace, como decía, de una forma muy directa, sin sentimentalismos, sin ningún tipo de presión social y dejando de lado todo tipo de convencionalismos también. Al final el título aquí se llama Permagel, porque esta obra yo la he leído en catalán, pero en español creo que se llama Permafrost, y no deja de hacer referencia a esa sensación de frialdad de nuestra protagonista. Pero esta frialdad es casi impuesta, no es real. Vemos como debajo de esta frialdad tenemos un personaje que siente mucho las cosas, pero utiliza esta capa para intentar evitar que todo lo de fuera le afecte tanto. Como decía, es una obra muy directa y cada párrafo te impacta. Y además es que es una obra que se lee de una forma muy sencilla, se lee de una forma muy rápida y por todo esto a mí me recuerda a grandes autores de realismo sucio como pueden ser Fante, puede ser Bukowski, puede ser Carver. Veo mucha de esa personalidad en esta obra. Ya no solo por forma, sino también por el tono y por lo que se cuenta. Por todo esto, sin ninguna duda, Permagel o Permafrost de Eva Baltasar es mi top 11 y una obra que nunca me voy a cansar de recomendar. La siguiente obra, el número 10 de mi lista, es La tregua de Benedetti. En esta obra podemos encontrar similitudes con la obra anterior, una obra que es muy directa, muy costumbrista incluso, que nos habla del día a día de una persona, en este sentido de una persona bastante diferente en lo que vemos en Permagel, ya que aquí tenemos un señor de unos 60 años, en la otra obra tenemos una mujer de unos 30 años aproximadamente, pero no dejan de ser obras que te hacen sentir de una forma especial, te hacen sentir mucho porque te hablan de lo común de la vida, de lo que le pasa
a la gente en su rutina diaria. Tenemos curiosamente personajes que de alguna forma son similares. Aquí nos encontramos un personaje también bastante frío, relativamente apático, pero que en algún momento de la obra empieza a transformarse de algún modo. Empieza a dejarse llevar, empieza a volver a sentir, y aquí está la chicha de la obra. Nos encontramos una obra muy íntima, la cual está escrita como si dijéramos una especie de formato de diario, en la cual nos encontramos a nuestro personaje que es viudo, que de alguna forma añora de forma constante a su mujer, que perdió hace muchísimos años, y a través de la obra vemos cómo este personaje ya se ha cerrado totalmente al amor, sabe que nunca va a poder sentir nada más, y que sus días son casi una cuenta atrás, ¿no? Para principalmente jubilarse, pero casi como una sensación de, bueno, ya terminará la vida cuando termine. Pero esto cambia cuando aparece otra mujer, y de aquí viene el nombre de la obra, que se llama La Tregua, ¿no? Esta mujer, digamos, que le da una tregua dentro de su vida en la cual estaba, bueno, totalmente rota, apática, y esta mujer, digamos, que le hace sentir de nuevo. Aunque esta historia de amor es muy importante dentro de la obra y tiene su pozo, creo que lo más importante en sí no es la historia de amor, sino más bien la atmósfera del día a día que nos crea Benedetti en esta obra. El autor nos escribe de una forma muy directa y muy honesta sobre la relación de amor, tanto con su mujer fallecida hace muchos años, con también su nueva pareja cuando ésta llega, también la rutina de la oficina, también los problemas diarios que tiene con sus hijos, y sobre todo creo que lo más impactante de esta obra, o eso que te deja poso, es cómo en muchas ocasiones la vida te lo pone muy complejo para ser feliz. Por todo esto, número 10, tenemos La Tregua de Benedetti, una obra imprescindible. En la siguiente obra vamos a cambiar totalmente de tercio y nos vamos a meter en una obra muy distinta a la anterior. Aquí entramos en una obra donde la lógica es totalmente distinta, es más cercana así a la estructura de un sueño, por decirlo de alguna forma, que una novela con un principio y un final. Y hablamos de Nubes flotantes ya envejecidas de la autora china Kan Chue. Ya os digo de antemano que tened en cuenta a esta autora porque va a sonar muchísimo para el Nobel del año que viene. Y es que esta autora, en su obra en general, pero más bien en esta, no busca una narrativa al uso, no busca una obra con un principio y un final, sino más bien lo que busca es hacerte sentir. Busca crearte una atmósfera extraña y peculiar. Y es que en esta obra, lo cotidiano, lo diario, a diferencia de cómo podíamos ver con las anteriores obras, nos va traspasando de alguna forma de la realidad, de esta cotidianidad, y nos lleva a entornos y a situaciones surrealistas, en las cuales tú no terminas de darte cuenta o de saber ciertamente si lo que estás leyendo o lo que está sucediendo es real, es imaginario o simplemente es absurdo. Y este absurdo es muy importante mencionarlo porque durante la obra, pero también en el final, que tiene un final un poquito curioso, vemos cómo la autora bebe muchísimo de autores como Kafka. Por eso esta obra creo que es fascinante y creo que es muy relevante dentro de todo lo que yo he leído durante este año, porque es una obra que se aleja de lo común, ya que por una parte busca experimentar con el lenguaje y también con la imaginación, ¿no? Busca hacer algo distinto dentro de la novela. Por eso en esta obra no tenemos que esperar nada, no tenemos que esperar ni un principio ni un final, simplemente es una obra que tenemos que intentar disfrutar y que tenemos que intentar sentir, imaginar e incluso disfrutar de una forma distinta a las habituales. Por todas estas cosas, en el noveno puesto tenemos esta gran obra de la autora china Kan Chue, como es Nubes flotantes ya envejecidas. Y si estábamos hablando de una autora que desde mi punto de vista tiene muchas papeletas para ser la próxima Nobel de Literatura, vamos a hablar ahora de una autora que ya ha sido Premio Nobel de Literatura. Y es que vamos a hablar de Voces de Chernóbil, de la autora bielorrusa Svetlana Alexievich. Aquí no tenemos una novela, sino que más bien aquí hablamos de un ensayo, pero un ensayo, me atrevo a decir, bastante literario. Y os explico por qué. Como bien comenta el título de la obra, en Voces de Chernóbil nos encontramos muchas voces, las cuales la autora, una autora que más que ser novelista es periodista principalmente, y a través de los años ella ha recopilado diferentes entrevistas que ha realizado a mucha de la gente que por desgracia estuvo involucrada y estuvo cerca del lugar de los hechos cuando sucedió la tragedia de Chernóbil. Y es que aquí la autora no intenta traernos un ensayo en el cual se nos cuente de una forma científica o de una forma explícita o incluso de una forma realista qué es lo que sucedió ese día. Esto se queda un poco de lado. Tenemos una pequeña introducción en la obra en la cual se nos cuenta
qué es lo que sucedió, pero luego lo que tenemos son, creo que unas aproximadamente 400 páginas, sí, 400 páginas, en las cuales vemos todo ese sentimiento, toda esa desesperación, todo lo que tuvieron que vivir muchas de las personas que estuvieron cerca de este gran evento, esta gran tragedia que fue Chernóbil. Es una obra que se escapa casi de lo literario, es una obra que se escapa de hablar de literatura y es puro sentimiento. Dicho todo esto, creo que me parece un ensayo increíble, me parece una obra que recomiendo a todo el mundo para que pueda llegar a sentir lo que sucede cuando hay una gran tragedia. En este caso fue Chernóbil, posiblemente hay libros similares relacionados con la guerra, y cómo los protagonistas de la misma, cómo la gente de a pie, cómo la gente normal es la que normalmente, y prácticamente siempre, es la que más termina sufriendo. Por todo eso, Voces de Chernóbil es un libro imprescindible. Vamos a virar otra vez, nos vamos a un libro bastante más antiguo, un libro que tiene aproximadamente 100 años, y un libro que en este caso no lo elijo tanto por lo que me gustó, sino más bien porque creo que es un libro que no conoce tanta gente y me gusta recomendarlo, me gusta hablar de él porque es un libro súper importante. Como comentaba con anterioridad, este es uno de esos libros que elijo porque ha tenido muchísima importancia a través de la historia. Y es que vamos a hablar de Nosotros, de Evgeny Samiatin. Pero ¿qué hace realmente grande a esta obra? Porque esta fue una precursora, fue la obra de la cual bebieron tanto Orwell como Huxley a la hora de escribir tanto 1984 como Un Mundo Feliz. Y es que en esta obra vemos cómo los dos autores bebieron mucho de ella, ya que es como una mezcla de ambas. Y es que en esta obra vemos la parte de 1984 en cuanto a que no hay libertad, las personas no tienen ningún tipo de libertad, pero también la parte de Huxley, de Un Mundo Feliz, en el cual las personas son felices, ¿no? Digamos que tenemos un estado que busca ambas cosas, ¿no? Vosotros no podéis hacer nada que no deje el Estado hacer, no sois libres realmente, pero os voy a ofrecer esa felicidad. También podemos ver la evolución del personaje muy similar a la que vemos del personaje principal en 1984 y también al final terminamos viendo, a mitad de la obra, gran parte de eso que se vive con el personaje principal de Un Mundo Feliz. Cuando alguien lee esta obra se da cuenta de cómo tanto Huxley como Orwell bebieron de esta y en base a ella escribieron sus novelas. Para mí lo más interesante es que podemos considerarla una obra muy vigente, una obra en la cual se intenta buscar la seguridad de las personas, buscamos estar a gusto, estar en control de toda la situación, pero a la vez de alguna forma esa conexión con la naturaleza, esa conexión con la rebeldía, con el caos, con sentirse vivos, sigue latente en los humanos. Dicho todo esto, también es de destacar cómo está escrita la obra, ya que la obra, digamos que está escrita como si fuera una carta para el futuro, ¿no? Una especie de diario, pero que el protagonista no escribe como mi diario actual, sino un diario como para recordarlo en el futuro, por decirlo de alguna forma. Así que por bagaje, por historia y por cómo esta obra influyó con muchos de los grandes autores que seguimos leyendo en la actualidad, Nosotros, de Evgeny Samiatin, es una obra que tenéis que leer. Vamos con la sexta obra, una obra que no tengo aquí físicamente, ya que la presté recientemente para que le leyera una amiga, pero os voy a dejar por aquí la imagen y es que vamos a hablar de Hacia rutas salvajes. Esta obra, seguramente muchos que no la hayáis leído todavía, os suene principalmente por la película, una película que se basó en el libro. Y es que en esta obra nos encontramos la historia de Christopher McCandless, un joven que decidió dejarlo todo para vivir lo más conectado posible en la naturaleza. Importante destacar antes que nada que esto es una especie de ensayo mínimamente novelado, más periodístico que ensayístico, por decirlo de alguna forma, pero que obviamente está basado en hechos reales, ¿no? En cómo este personaje, esta persona, decidió dejarlo todo simplemente por buscar eso que es tan humano, que nos empuja a todos, de alguna forma, que es casi universal, que es una especie de deseo de pureza, de renunciar al materialismo y dejarlo absolutamente todo, y de la huida radical de la civilización y de las convenciones sociales. Podríamos decir incluso que esto es algo, una especie de Walden moderno, pero que, spoiler, salió mal. Pero es que aquí lo más relevante de la obra es que el autor
no se limita directamente a narrarnos el viaje de este protagonista, cómo quema todo su dinero para adentrarse en Alaska sin absolutamente nada. No, no vemos solo eso. El autor realiza una investigación tanto periodística como incluso filosófica, me atreveré a decir, de cómo esta persona llegó a realizar esos actos, ¿no? Esos actos en algún sentido tan locos. Y todo ello para intentar comprender de la mejor forma posible qué mueve a alguien a buscar esta libertad extrema. Y es que el autor no se basa simplemente en la experiencia de este personaje, sino que pregunta a mucha gente que estuvo involucrada indirectamente en todo esto y también nos pone en su experiencia personal, ¿no? De cómo él estuvo a punto de ser uno de estos locos que termina falleciendo por estos actos. Esto no es spoiler, se nos cuenta desde la primera página del libro que este personaje falleció en estas circunstancias. Y es una obra que, a pesar de ser ensayística, periodística, tiene muchas referencias a autores. Vemos como nuestro protagonista principal era un gran lector de Tolstoy, también de Dostoyevsky y también de Walden, de Henry David Thoreau, y cómo todo esto el autor lo compacta y nos crea una obra que a mí directamente es que me fascinó. Por todo ello, si buscáis un ensayo periodístico que mezcla también cositas filosóficas y que de alguna forma te hace sentir humano, ¿no? Te hace darte cuenta de cómo esto que esta persona realizó, muchas veces, muchos de nosotros lo hemos tenido en mente, ¿no? Por todo eso, Hacia Rutas Salvajes es una obra súper recomendable. Y bueno, vamos a empezar ya a entrar en la chicha, en las obras grandes, en las obras, bueno, magníficas, me atrevo a decir, unas obras que recopilan o que encajan en estos tres parámetros que yo he comentado al principio. La primera de ellas es una obra en la cual, bueno, durante estas épocas estaréis cansados de escuchar, ya que todo el mundo está hablando de ella, porque hace relativamente poco salió una película sobre la novela, una película que yo vi recientemente y la verdad es que está bastante bien adaptada, y es que vamos a hablar de Frankenstein de Mary Shelley. Después de todos aquellos que han visto la película, van a poder entender mucho mejor la obra, ¿no? Por desgracia, en las películas que se hicieron hace 40, 50 años, veíamos un Frankenstein, mejor dicho, un monstruo de Frankenstein, esto es muy importante remarcarlo, que se alejaba de la obra, que se alejaba del libro. Yo esto ya lo había escuchado de primera mano, cómo las películas habían hecho mucho daño a la obra, y cuando te introduces en esta obra, te das cuenta de ya no solo cómo de distintas eran las películas que se hicieron hace muchos años, cómo la actual, que yo la vi después de leer el libro, es mucho más fiel a la obra, sino también uno se da cuenta, y flipa un poco, dicho de otra forma, cómo una niña de 18 años, hace 200 años, fue capaz de escribir esta obra. A mí es lo que realmente más me vuela la cabeza. Es que esta obra se aleja del pensamiento que muchos pueden tener en mente. Aquí no vemos una obra ni de terror, no vemos una obra gótica, no vemos una obra en la cual el miedo sea el punto principal, y tampoco incluso la ciencia, ¿no? De cómo una persona, Frankenstein, ha sido capaz de crear este monstruo. Aquí realmente lo que llama la atención y lo que es súper potente de la obra es esa filosofía que tenemos de cómo alguien es capaz de crear un ser, porque en este caso es una creación, pero podríamos extrapolarlo a cuando alguien tiene un hijo, ¿no? Y como este hijo no es tal como yo deseaba que fuera, no se asemeja a lo que yo quería, lo dejo de lado y lo abandono, ¿no? Abandono a este ser, lo repudio. Y luego vienen las quejas de, oye, es que este niño es un mal niño, cuando crece realiza actos que son impuros, que son gravemente criticados por la sociedad, porque esta persona no ha aprendido a encajar en una sociedad, no ha aprendido porque no se le ha enseñado, y es que nos encontramos un ser que es elocuente, que aprende, que sabe, que filosofea, que es autodidacta, que es sensible, que es bueno, pero al ser un monstruo, al ser una creación que se aleja de lo que las personas, el resto de personas son, por su figura, por su aspecto, por su altura, por su fuerza, es repudiado por la humanidad. Esto al final lo podemos ver en el día a día con muchas personas, ¿no? Que como se salen del canon, como se alejan del estándar, son repudiadas por la humanidad. Y esto, Mary Shelley
lo plasmó de una forma increíble en Frankenstein hace más de 200 años. Y aunque la estructura de la obra en algunos momentos puede ser un poquito enrevesada, te puede llevar a que te pierdas en ella, es una historia tan moderna, es una historia que a ti, si esta obra no existiera, viene alguien y la escribe ayer, seguiría siendo la obra maestra que es actualmente. O sea, ya no es simplemente, la importancia de esta obra no es simplemente lo que ha influido en otros autores, ni lo que ha influido en la sociedad en general y en la cultura pop, sino también cómo es una obra magnífica, una historia que es que ya no es simplemente por ser un clásico, es que como obra en sí, alejándose de todo esto, de todas las influencias, a mí me parece que, como decía, si fuera una obra que se escribiera hoy o fuera escrita ayer, seguiría siendo una obra merecedora de grandes premios, de ser alabada y seguiría siendo una obra increíble. Por todo ello, principalmente también si no habéis visto las películas, pero incluso más si habéis visto las películas, de verdad, tenéis que leer Frankenstein, no le tengáis miedo, es una obra muy moderna y es una obra extremadamente filosófica, pero en el buen sentido, una novela que, bueno, que te llena de aprendizajes. Vamos ya a entrar en el top 4, una obra que se ha quedado ahí a las puertas del podio, Medalla de chocolate, y es que vamos a hablar de La muerte de Iván Ilich de Lev Tolstói. Es que aquí, sin ninguna duda, nos encontramos una de esas obras magnas, una de esas obras imprescindibles de la literatura universal, ya que en ella se nos habla, se nos narra el proceso natural de morir, pero más bien podemos decir cómo se narra el pesar de no haber vivido una vida con propósito. Y es que en esta novela podemos decir cómo se nos narra el proceso psicológico, me atrevería a decir, de cómo vivimos en una mentira social, ¿no? Aquí nos encontramos a un protagonista, a Iván Ilich, el cual ha vivido siempre de una forma, o podemos decir, como se debe vivir, ¿no? Buscando ganar más dinero, buscando ganar más estatus social, para darle más a su familia, para ser más, para tener más y constantemente para querer más. Todo esto creando una bola de nieve en la cual es imparable, en la cual más, hasta que nuestro protagonista cae enfermo. Es que en esta obra podemos ver cómo el protagonista se da cuenta de que una vez cae enfermo, una vez tiene que dejar su trabajo de lado, no puede seguir aspirando a esas cuotas, a esa sensación de seguir creciendo, a esa sensación de más en esta vida, se da cuenta de que no es nadie, de que su única forma de vivir solo era una, y cuando uno cae enfermo o cuando esto desaparece, tu personalidad desaparece. Y lo peor de todo es cómo su entorno, la familia, los amigos, los médicos obviamente también, pues siguen con su vida. Que es normal, ¿no? Que esto también es algo cruel de decir, ¿no? Que cuando tú estás enfermo, cuando tú te vas, el resto va a seguir con su vida, seguramente. Pero mientras nuestro personaje se enfrenta al abismo, sabiendo que está todo bastante fastidiado, se da cuenta de cómo ha vivido una mentira. Y es que aquí nos encontramos una obra maestra por su honestidad brutal. Y es que Tolstói, digamos que de alguna forma nos disecciona la hipocresía de las relaciones humanas y nos deja con unas reflexiones existencialistas que ya os digo yo que van a tardar mucho en que se te quiten de la cabeza. Por todo esto, por todo lo que te hace sentir, por ser una obra que sigue muy vigente después de tantísimos años, La muerte de Iván Ilich es sin ninguna duda una obra súper recomendable. Y ahora nos enfrentamos al podio, esas obras que entran en el top 3 de mis mejores lecturas del año 2025. La tercera es una obra un poco distinta, es una obra que nos hace sentir mucho, no me atrevería a decir que está escrita de una forma magistral, pero sí es una obra que sin ninguna duda te deja un pozo increíble a través de los años, y es que vamos a hablar de Indigno de ser humano, del autor Osamu Dazai. Y es que aquí nos encontramos una obra que te lleva de alguna forma a los infiernos de la alineación y también de la ansiedad social. Dazai nos presenta a través de diferentes cuentos o diferentes cuadernos, por decirlo de alguna forma, dentro de la obra, a nuestro protagonista principal, Yozo, que no deja de ser una versión del autor, una especie de alter ego del mismo, que podríamos decir que carece de las herramientas emocionales básicas que tenemos los humanos, bueno, algunos más, otros menos, que nos impiden en algunas ocasiones conectar con el resto de personas.
Esto lo que provoca es que nuestro protagonista de alguna forma viva aterrado por las relaciones sociales, ¿no? Por intentar interactuar con el resto de personas. Pero lo más curioso es que nuestro protagonista no es un aislado social, no se aísla, no desaparece, no es un ermitaño, sino que más bien él, digamos que se acoge a una faceta casi de bufón o de payaso, y es un personaje que acopla bastante bien dentro de las estructuras sociales. Es más, en algunos pasajes se nos cuenta cómo es una persona que, oye, tiene incluso bastante éxito con las mujeres. Pero aquí lo que nos encontramos al fin y al cabo es una obra que es compleja de leer porque te hace sentir, te remueve el estómago, pero es hipnótica, es como que no puedes dejar de leerla, quieres saber qué es lo que le sucede al protagonista, quieres saber qué le va a suceder, qué tiene en esa mente tan perturbada. Es una prosa bastante directa, muy confesional, obviamente, como estaba comentando, bastante desnuda, como decía, y, y lo que es que es muy triste. Sin ninguna duda tú estás leyendo la obra y te das cuenta de cómo estás leyendo a un protagonista que vive con una tristeza permanente. Todo esto te hace sentir incluso más cuando sabes que todo ello viene derivado de la posguerra japonesa y también como de alguna forma esto es un retrato del propio autor, ¿no? El propio autor se sentía así. Por todo ello, sin ninguna duda, creo que Indigno de ser humano de Osamu Dazai es mi top 3 y sin ninguna duda una obra que todo el mundo debería de leer porque te deja un pozo increíble. Vamos con el top 2 y en el top 2 se ha colado una novela africana, una novela que por muchos, tanto por la crítica como por las ventas, como por su repercusión, está posiblemente considerada como la novela africana más relevante y más importante de la historia. Y es que vamos a hablar de Todo se desmorona de Chinua Achebe. Y es que en esta obra el autor intenta transmitirnos de la mejor forma posible, y yo creo que lo consigue, todo lo que en África, más específicamente en la zona de lo que es la Nigeria actual, tuvieron que sentir muchísimas personas cuando se llevó a cabo durante el siglo pasado, hace 2 siglos, todas las colonizaciones masivas. También cómo estas personas tuvieron que darse cuenta de cómo su forma de vivir, su forma de actuar, incluso su forma de pensar, ya no servía de nada, ¿no? Había que cambiarla por completo. Y es que Chinua Achebe nos pone, o nos sumerge, mejor dicho, dentro de la cultura Igbo. Digamos que esta cultura es como una especie de tribu que existía dentro de lo que actualmente se considera Nigeria, a través de nuestro personaje principal, ¿no? Un personaje que es un hombre fuerte, un hombre orgulloso y un hombre obsesionado con la masculinidad tradicional. Pero se va dando cuenta, primero por diferentes situaciones que se llevan a cabo dentro de estas distintas tribus, y luego, obviamente, por cómo los colonizadores llegan ahí, de cómo su forma de vivir, su forma de pensar, su realidad se desplomaba. Pero es que yo creo, cuando leí esta obra, y tenemos que tener en cuenta que esta obra la leí a principio de año, creo que fue en enero, para que tengáis un poquito en cuenta de cómo me impactó para seguir poniéndola en el top 2, es que el autor no intenta idealizar el pasado africano, no intenta poner a los colonizadores de malos, ¿no? Ni intenta darte respuestas a qué es lo que sucedió y cómo debes de pensar. El autor nos pone en la situación de cómo se vivía allí, cuáles eran las cosas, me atrevo a decir, atroces que se realizaban, actos que actualmente no aceptaríamos en ningún país del mundo y mucho menos en un país que se me acepte la expresión civilizado, ¿vale? O al menos en países occidentales, pero incluso en países tercermundistas, algunas cosas de las que se llevaban a cabo en estas tribus hace 100, 150 años, posiblemente menos tiempo incluso, nos parecerían aterradoras. Pero claro, el autor nos crea muchas preguntas y nos pone en la situación de, vale, yo vivo de X forma, ¿no? Porque al final todo es un tema de tiempos. Tú me estás escuchando, vivas en España, vivas en Colombia, vivas en Argentina o en México, tú tienes tu forma de vivir, tú tienes tus pensamientos, te relacionas con la gente de tu entorno de una forma en concreto, pero es que alguien viene de fuera y te dice que eso está mal, que eso es cruel, que no se puede vivir así, que no puedes pensar así, porque de así no se hacen las cosas. Claro, aquí te surgen las preguntas, en el sentido de decir, vale, entonces, ¿quién está en lo cierto, no? La persona que viene de fuera y te dice que no está bien vivir así
aunque desde un entorno moderno se pueda pensar que tiene razón, o la persona que vive en su sitio, en su región, en su hogar, vive a su manera y su entorno lo acepta y no quiere cambiar. ¿Quién tiene la razón, no? Y a mí esta obra me creó tantísimas preguntas que no tienen respuesta, que eso es lo mejor, ¿no? Cuando una obra te crea muchas preguntas que son prácticamente imposibles de responder. ¿Quién está en lo cierto? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Es nuestro protagonista malo por los actos que comete? No lo sé, porque se vivía de esta forma. Igual la forma que tenemos de vivir actualmente en España, una persona normal y corriente como yo, que, bueno, vive sin más, quizá de aquí 100 años se me considera un salvaje por cómo vivo actualmente, ¿no? Por algunos de los actos que realizo actualmente, no sé por cuáles, pero quizá, ¿no? Entonces, si viene alguien de fuera, si viene un estadounidense o viene quien venga y me dice que así se vive mal, ¿que tiene razón? ¿Está más avanzado? ¿No? Es muy complejo, por todo eso, todo se desmorona, es una obra increíble, porque ya os digo, después de un año yo sigo preguntándome muchas cosas relacionadas con este libro y sigo sin tener una respuesta. Y sin ninguna duda, si queréis sentir, si queréis preguntaros, si queréis ver cómo la humanidad es tan compleja de entender, sin ninguna duda, todo se desmorona, es una obra que tenéis que leer. Y ahora vamos con el top 1 de este año. Una novela inmensa, una novela magistral, una novela que ha provocado que muchos autores en el futuro escriban como escribe este hombre gracias a él. Una obra que marcó un antes y un después dentro de la literatura alemana y una novela por la cual principalmente nuestro autor se llevó el Premio Nobel de Literatura. Y es que vamos a hablar de la inmensa obra que es El tambor de hojalata de Günter Grass. Y es que en esta obra sí que sí, uno tiene que armarse de valor y atreverse a mancharse las manos y estar dispuesto a requerir tiempo y requerir esfuerzo en una obra que es inmensa y es muy compleja de incluso analizar, incluso de entender, incluso de intentar profundizar en ella. La obra nos lleva a través de la mirada de Oscar Matzeral, que es un niño que cuando cumple 3 años decide por voluntad propia que va a dejar de crecer. Y con esta excusa, nuestro autor, Günter Grass, podemos decir que deforma la historia alemana del siglo XX para mostrar de la mejor o de la peor forma posible todas las vergüenzas del país alemán durante esta década. Una década importantísima a nivel mundial y casi mucho más a nivel alemán, como fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que a esto hay que añadirle una capa que más o menos ya habéis podido entender por cómo un niño quiere dejar de crecer sin más, y es que todo esto lo realiza a través del realismo mágico. Un realismo mágico que se aleja bastante del realismo mágico que muchos tenemos en mente con Gabriel García Márquez, ¿vale? Es un realismo mágico que, aunque obviamente tiene similitudes en las cuales, pues, algo que no es algo que no podría llegar a suceder dentro de nuestro mundo, como es que un niño deje de crecer porque sí, en este mundo es algo normal, es algo que la gente entiende sin ningún problema y sin más. Lo más importante creo que es que el autor no utiliza este realismo mágico para simplemente embellecer la obra o por mejorar el estilo o por hacer una creación distinta. No me atreveré a decir que el autor lo que intenta con este realismo mágico es llevarnos a través de una obra que es más cruda, más visceral e incluso más palpable, ¿no? Como que de alguna forma, esta especie de incluso cinismo, humor cínico, mejor dicho, humor negro también, que vemos en la obra a través de nuestro personaje principal, este niño que no crece, te hace sentirte más pegado a la realidad, ¿no? Como descubrir la historia de Alemania durante este periodo tan cruel, durante este periodo que tenemos que recordar que no solo fue cruel para el resto, los propios alemanes sufrieron muchísimo con todo este periodo. Es que además la obra nos pone, digamos que, en 3 capítulos distintos, a grosso modo, en los cuales nos cuenta el momento de preguerra, el momento durante la Segunda Guerra Mundial y el momento peor para los alemanes, como fue el de la posguerra. Que en esta posguerra, una posguerra que a nivel colectivo podemos incluso entender que dura hasta el día de hoy, es como la culpa colectiva alemana sigue muy presente, ¿no? Los alemanes al final siguen estando, la mayoría de ellos, muy avergonzados de lo que se realizó durante este periodo de la historia. Y es que además es importante entender que Günter Grass
participó en esto. Él, el propio autor, años después, creo que fue después de recibir el Premio Nobel de Literatura, admitió que él había pertenecido a las SS alemanas. Algo que él tuvo que ocultar durante muchísimos años por esta vergüenza, ¿no? Pero es que, claro, tenemos que ponernos en la situación de un joven, en este caso Günter Grass tenía 17 años, se mete en esta espiral de nazismo, de guerra, de totalitarismo, y tú con 17 años, ¿qué haces? ¿Te pones con ello o te pones contra los tuyos? Es una situación muy compleja, es una pregunta muy filosófica y el propio Günter Grass demuestra a través de lo que él vivió, a través de esta obra y a través también de que él tuvo que admitir esto muchísimos años después, cómo esta vergüenza colectiva sigue muy presente en la mentalidad alemana. Por todo ello, por todo esto, por la historia europea, por la historia alemana y por ser una obra increíble, realmente, por eso es mi top 1 de este año, El tambor de hojalata de Günter Grass es una obra imprescindible. Lo único que tenemos que tener en cuenta, pues oye, que es una obra larga, es una obra que, aunque no se lee de una forma compleja, no tiene un ritmo difícil de seguir, no es tampoco una escritura muy cargada, pero sí que está llena constantemente de simbolismos, tenéis que tener muy buen ojo para ver qué es lo que sucede, qué es lo que se comenta, a qué hace referencia dentro de la Segunda Guerra Mundial. Yo os recomendaría, antes de leer este libro, si tenéis la opción, si vais a leerlo, que espero que sí, que veáis algún documental, os leáis algún libro de la historia alemana durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial, para luego, cuando lleguéis a esta obra, entender muchísimo mejor qué es lo que sucede. Creo que si leéis la obra sin entender todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, vais a perderos algo. La vais a disfrutar, pero vais a perderos parte de este simbolismo y parte de estas referencias. Pero sin ninguna duda tenéis que leer El tambor de hojalata. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas han sido mis 11 mejores lecturas del año 2025. Un año, la verdad, literariamente muy bueno, un año a nivel personal también muy positivo, la verdad estoy muy contento con cómo me ha ido el año en general, a nivel personal, como comentaba, a nivel YouTube está funcionando muy bien, a nivel Instagram está funcionando incluso muchísimo mejor, estoy muy contento con mi audiencia, solo en general tengo palabras de elogio, muy buenos comentarios, la gente me apoya muchísimo. Solo tengo que daros las gracias a todos vosotros porque todo esto, que yo siga aquí, que yo siga haciendo vídeos, que siga publicando de forma diaria, con shorts, en Instagram, con reels, publicando todas las semanas, muchas veces 2 veces por semana aquí en YouTube, es gracias al apoyo de vosotros. Si vosotros no estuvierais en todos los vídeos dándome likes, comentándome de forma constante, dejándome preguntas, apoyándome, dejando incluso los hypes estos que son una chorrada, pero que siempre de alguna forma te llaman la atención y te hacen sentirte querido. De verdad, muchísimas gracias a todos vosotros, porque aunque me esté repitiendo, sin que vosotros estuvierais al otro lado, sin todo vuestro apoyo, estos vídeos ya os digo yo que habría dejado de hacerlos hace muchísimo tiempo. Y así que nada, gente, esto ha sido todo. Ya sabéis que de la mejor forma que me podéis apoyar es si miráis los links que hay debajo. Ahora sí, os comento, tenéis links a Kindle Unlimited durante 30 o 60 días de forma totalmente gratuita. También a Audible, creo que son 90 días por 99 céntimos, una cosa así. Echadle un ojo, es totalmente gratis. Dadle clic, miradlo. ¿Qué os gusta? Os suscribís, no os cuesta nada. ¿Que no? Pues no pasa nada. También tenéis listas de cuáles han sido mis mejores lecturas a través de los años, libros que siempre recomiendo en general, libros que me han gustado mucho a través de la historia. Y también, oye, os dejo mi lista de deseos, por si alguien se anima y quiere hacerme un regalito de Navidad, podéis comprarme un libro a través de esos links. Aquí tenéis un montón de libros de mis deseos. Si compráis alguno, me llega directamente a casa, sin más. Pero de la forma que mejor me podéis apoyar, ya sabéis que es si me dais un like, si os suscribís y ya, si le dais a campanita, increíble. Así que nada, gente, de nuevo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.